Hola peleros, muchos de vosotros lleváis mucho tiempo preguntándome por la review de un dispositivo que de verdad estabais esperando. Os hablo del CAT S61, un teléfono orientado a los profesionales del terreno de la construcción que tiene mucho que decir gracias a su cámara térmica, su sensor de medición por láser o incluso también el sensor de la calidad del aire. He estado probándolo y hoy os puedo contar algunas cositas más sobre este dispositivo, así que venga, vamos con la review. Bueno señores, esto más que una review al uso como estamos haciendo últimamente todas las reviews de los teléfonos, va a ser un análisis un poquito más exhaustivo de las cosas curiosas que tiene este CAT S61 y que de verdad lo hacen diferente al resto de teléfonos rugerizados del mercado. Hay que destacar una cosa que me parece muy importante de este teléfono y es que no pretende competir con ningún otro dispositivo que hay ahora mismo en el mercado. Es un teléfono rugerizado, muy bien enfocado al terreno de la construcción y que además lleva funciones únicas en un smartphone que no tiene ningún otro dispositivo de la competencia y que en este caso están orientadas a que todas aquellas personas que trabajen en la construcción tengan en la palma de su mano herramientas que de verdad les vayan a servir para su día a día. En este caso esas herramientas de las que estamos hablando serían por ejemplo la cámara térmica de FLIR, que está ubicada en esta parte superior y que nos permite ver todo lo que serían los materiales con los que estamos construyendo. Por aquí tenemos un sensor de medición por láser que nos va a permitir medir distancias y también en este lateral lo que vamos a encontrarnos va a ser un monitor de la calidad del aire. Pero antes de contaros todo esto y cómo funciona y cuáles han sido las pruebas que hemos podido hacerle, quiero hablaros un poquito del empaque del dispositivo porque al final es una cosa que también llama muchísimo la atención. Desde luego este no es un dispositivo que se centre en el diseño como máxima premisa. De hecho, el diseño tampoco es una de las cosas que más llaman la atención del teléfono. Estamos hablando de un teléfono que, como veis, es muy grueso, a diferencia de la gran mayoría de dispositivos que tenemos ahora mismo en el mercado. Y de hecho, la simetría no es una de las cosas que llama la atención tampoco, porque en este caso, como veis, tiene esta pequeña sobreelevación en esta parte superior que, más que estética en este dispositivo, nos da acceso a muchas funciones GPS. No se limita a tener un GPS normal como el que tienen el resto de dispositivos, sino que ha integrado también GPS con un módulo GLONASS, GPS con un módulo Galileo y otras 3 tecnologías adicionales de GPS que, si bien es cierto en Europa no están muy extendidas, sí que lo están en el resto de los países del mundo. Al final, en este sentido, es muy interesante hablar de que han querido incluir aquí herramientas que de verdad sirvan en el entorno del trabajo y en este caso el GPS sin duda es una de esas herramientas que nunca puede faltar. Eso sí, el dispositivo pesa 250 gramos, estamos hablando de prácticamente el doble que los dispositivos de gama alta actuales. Y eso supone que por grosor y en realidad también por el peso que tiene no estamos ante un dispositivo cómodo de utilizar en el día a día. Estamos hablando de un dispositivo que está orientado para que precisamente en eso, en la obra, tengamos un teléfono resistente, tengamos un teléfono que de verdad sea fácil de coger cuando vamos con guantes o si tenemos la mano sucia no le pueda afectar, y en este caso es totalmente lo contrario a un teléfono frágil. En la parte trasera lo que tiene es este acabado así como rugerizado, tiene como un acabado en una serie de patrones que además es blandito y esto está pensado para que no se raye, para que sea más resistente. Y sobre todo también que en esta generación, a diferencia del CAT S60 que ya os pude enseñar hace algunos meses, los bordes son de aluminio. Estos bordes de aluminio no solamente dan un mejor agarre, sino que dan una sensación de resistencia aún mayor, y si yo el CAT S60 el año pasado me atreví a tirarlo aquí encima de mi mesa, este no me voy a atrever porque solamente por el peso que tiene y su construcción estoy seguro de que la mesa de cristal que tengo justamente aquí debajo va a ser capaz de partírmela. Y como no me quiero quedar sin mesa, pues de momento vamos a quedarnos como estaba y no vamos a tirarlo encima de la mesa, que ahora mismo está muy bien. Además de esto, también os quiero contar que es un teléfono que tiene muchísima resistencia. Al final estamos hablando de un teléfono rugerizado, orientado para los terrenos laborales, y esto supone que sin duda tenga que tener mucha resistencia para todas las condiciones a las que se enfrentan normalmente en una obra. Para empezar, que es capaz de soportar temperaturas prácticamente extremas, desde los menos 25 grados hasta los 55 grados centígrados durante 24 horas puede estar este teléfono en perfecto funcionamiento. Con esto nos referimos que cuando estamos llegando a temperaturas extremas en los que prácticamente ni nuestro cuerpo es capaz de sobrevivir, llegando por ejemplo a los menos 25 grados centígrados, en este caso el dispositivo va a ser más que capaz de poder sobrevivir a esas temperaturas y que podamos seguir utilizándolo con normalidad. También en este caso es un teléfono resistente al agua, podemos sumergirlo directamente en cualquier sitio en el que nosotros queramos mientras no lo hagamos más de 3 metros de profundidad y un máximo de 60 minutos. La resistencia que tiene es IP68, pero también tiene una segunda certificación que es
IP69X, que en este caso sería una certificación adicional que tiene el dispositivo, pero que viene a referirse a prácticamente lo mismo que la certificación IP68 que prácticamente todos conocemos. También este teléfono tiene pantalla, en este caso la pantalla es una pantalla de 5,2 pulgadas de resolución Full HD. Me parece muy interesante esta resolución de pantalla y este tamaño porque al final no deja de ser un teléfono algo grande, pero la pantalla es relativamente compacta. Esto de la compactación de la pantalla se debe sobre todo a que han tenido que meter unos botones físicos. En este caso nos recuerda, por ejemplo, a los móviles tradicionales, pues tenemos por aquí botones físicos para el home, la multitarea y la vuelta atrás que nos permiten interaccionar de una forma más sencilla cuando tenemos la mano sucia o cuando, por ejemplo, tenemos las manos mojadas o tenemos guantes que la pantalla no termina de responder de todo bien. Sí que es cierto que la gente de CAT ha integrado, por decirlo de alguna manera, una especie de capa que nos permite interaccionar con el dispositivo aún con las manos sucias, con las manos mojadas o con guantes. Sí que es cierto que se nota que hay una mejoría respecto a los principales terminales del mercado que no están orientados a este terreno en concreto, pero vamos, que tampoco os esperéis ninguna maravilla porque al final no deja de ser una pantalla táctil. Y en este caso la parte frontal lo que tiene es Corning Gorilla Glass 5 para asegurar esa protección frente a caídas, rayones y demás, pero ya sabéis que esto de la protección no siempre es del todo fiable y por eso lo que han hecho ha sido sobreelevar los marcos del dispositivo para que de esta forma el dispositivo nunca tenga contacto directo la pantalla sobre la superficie en la que lo estamos poniendo y así evitar que se raye. A mí esto me parece muy interesante. Adicionalmente, este teléfono puede sobrevivir a temblores en la escala número 4, es decir, que si hay un terremoto escala número 4 y se caen los edificios y demás, es capaz de sobrevivir a esos temblores que lleguen a la escala número 4. Y además de esto es resistente a la humedad y también a la neblina salada, así que en este sentido tenemos un teléfono bastante completo en cuanto a resistencia. ¿Y qué es lo que tiene por dentro un teléfono como este? Bueno, pues lo que tiene por dentro son 4500 mAh de batería. Esta batería, que como veis es sumamente grande, lo que nos va a permitir es aguantar 2 días de trabajo completo, al menos eso es lo que promete la gente de CAT. En realidad, para mí lo que tiene más lógica de una batería tan grande en un dispositivo como este es que cualquier persona que esté trabajando con él nunca va a tener el riesgo de quedarse sin batería en su dispositivo, y eso ya de por sí me parece un acierto, que tú lo puedas utilizar durante toda tu jornada de trabajo sin ningún problema y asegurarte de que vas a tener un dispositivo contigo que te va a ayudar a hacer tus labores y que no va a morir de un momento a otro. Tú cuando acabes tu jornada lo pones a cargar y lo tienes listo para el día siguiente, así que en ese sentido también me parece un punto muy interesante. Y a nivel de potencia es un equipo que tiene prácticamente todo lo que se puede esperar para un terreno de la construcción y en realidad para gente que tampoco va a necesitar una potencia extrema de su dispositivo. Estamos hablando de un procesador Qualcomm Snapdragon 630 y en este caso acompañado de 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno, más que suficiente para poder completar cualquier necesidad que se vaya a tener en estos casos. También es destacable que a través de esta bandeja de aquí lo que vamos a poder introducir va a ser la tarjeta nano SIM, pero también una tarjeta SD si necesitamos ampliar el almacenamiento. Y lo que muchos de vosotros me habéis preguntado es por qué las tapas están colocadas en todos y cada uno de los puertos. Bajo este puerto lo que se esconde es la conexión USB tipo C, que es otra de las cosas que a mí también me gusta mucho de este teléfono, que no han querido escatimar y le han incluido prácticamente todo lo último de lo último que hay en los principales dispositivos, USB tipo C, Bluetooth 5.0 y otras 1000 funciones más que son más propias de la gama alta de teléfonos actuales y quizá no tanto de los teléfonos rugerizados. Para que lo sepáis, todos los conectores son hidrófugos. Esto significa que, aunque no pongamos las tapas, siguen siendo resistentes al agua. Las tapas están porque en el terreno en el que se va a trabajar con este dispositivo, como puede ser la obra, hay cemento, hay arena, hay superficies rugosas y eso puede hacer que se pueda meter suciedad dentro de los conectores y que en algún momento puedan dejar de funcionar por esa acumulación de suciedad que se pueda dar en el interior de ellos. Pero desde luego no es por un tema de que se vaya a resistir o vaya a resistir menos al agua, pongamos o no pongamos las tapas. Por eso no os tenéis que preocupar. Pero sí que es cierto que si están puestas es precisamente para que no entre suciedad cuando estamos trabajando en un entorno donde hay partículas en suspensión de prácticamente un montón de cosas. Pero sin duda a mí lo que me parece más interesante de este teléfono, o por lo menos que creo que es de lo que tenemos que hablar en esta review, es de todas aquellas cosas que lo hacen único y exclusivo para el terreno laboral y sobre todo también para el terreno de la construcción. Voy a empezar hablando por orden de prioridad de lo que menos me gusta a lo que más me gusta de este dispositivo en las 3 funciones más destacables que tienen. Y voy a empezar con el medidor de la calidad del aire, que me parece interesante, pero yo sin duda no es una de las cosas que más me gusta. Por aquí en este lateral, justamente en este huequito de aquí, hay 4 puntitos que lo que nos dan a ver son un sensor de la calidad del aire, capaz de medir cuánta es la humedad, la presencia de agentes tóxicos, la presencia de cualquier
cualquier tipo de neblina o similar, o incluso cualquier tipo de ceniza, fuego o similares que puedan hacer que estemos trabajando en unas condiciones insalubres. Esto significa que nosotros, por ejemplo, cuando estamos trabajando en un entorno cerrado, y esto está muy bien para todos aquellos que trabajéis con pintura o con aerosoles que puedan ser tóxicos y que incluso puedan suponer un problema para vuestra salud, pues en este caso lo que hace la aplicación te invita, por decirlo de una manera, a través de una notificación a que abras una ventana, que por ejemplo puedas salir a tomar el aire porque estás trabajando en un terreno que es ligeramente tóxico, y por tanto se preocupa también un poquito de la salud de los trabajadores, que normalmente no nos damos cuenta porque nosotros estamos trabajando donde sea y no nos damos cuenta de si está siendo bueno o perjudicial para nuestra salud, y en este caso se encarga el teléfono de avisarnos. En cuanto a la precisión de este sistema, bueno, pues es muy interesante porque lo hemos comparado, por ejemplo, con el Netatmo Healthy Coach, que en este caso sería un dispositivo que pones en casa para medir la calidad del aire, y los datos que arroja son prácticamente similares. Datos de temperatura, datos de humedad y también los datos de partículas en suspensión en el aire son prácticamente similares, y por eso también creemos que es bastante preciso. El segundo punto del que os quiero hablar es la cámara térmica. En este caso la cámara térmica es algo muy interesante para el terreno de la construcción porque se usa en prácticamente todas las obras, por no decir en todas, y se usa no para ver la temperatura de los materiales, como lo he hecho yo para ver la temperatura a la que estaba mi sopa antes de comérmela, sino para ver cómo están los materiales y para ver si necesitan algún tipo de arreglo. También va a permitir buscar cualquier otro tipo de problema, fuga o similares que tengan los materiales. En este caso, ¿cómo lo haría? Bueno, pues tenemos justamente aquí en la parte trasera una cámara térmica que, apoyada de la cámara principal del dispositivo, permite ver la temperatura. Como veis, la parte trasera, el fondo, al ser una pared de ladrillo, está bastante menos caliente que, por ejemplo, mi cara, que está a la temperatura de una persona normal, que son en torno a los 35 grados, 35-36 grados. Así que en este sentido es muy interesante porque te permite ver un poquito más de cerca los materiales y, sobre todo, también algo que a mí me parece muy importante, el cómo se pueden encontrar o hacer diagnósticos de la calidad de los materiales cuando estamos utilizando esta cámara. ¿Qué podemos encontrar con ella? Bueno, pues podemos encontrar humedades, podemos encontrar, por ejemplo, también fugas de aire, podemos encontrar, por ejemplo, obstrucciones de los materiales, o incluso también podríamos encontrar cortocircuitos eléctricos, simplemente utilizando una cámara térmica como esta, que nos da bastantes facilidades. Y el último de lo que yo os quiero hablar, que me parece realmente interesantísimo y que es una gran inclusión que viene en novedad, en este caso con el S61 y que no tenía el CAT S60 del año pasado, que es el medidor láser. En este caso es un medidor láser que se activa a través de esta aplicación de aquí, Measure, y que lo que nos va a permitir va a ser medir de una forma muy original las distancias que tenemos en las habitaciones y por tanto saber cuánto es la longitud de una habitación, pero también las áreas y los espacios. Voy a hacer yo una prueba en directo para enseñároslo. Voy a hacer una foto aquí a mi estudio, voy a activar el láser y voy a medir desde el principio del estudio, desde donde yo estoy puesto ahora mismo, hasta justamente donde acaba. Saco una fotillo, que en este caso es lo que me piden, y en este caso me dice que la distancia justamente entre donde yo estoy puesto y el final de mi estudio son 179,2 centímetros. De esta forma yo ya puedo saber que, como estoy pegado a la pared, por ejemplo, si tuviese que pintar este techo de la parte superior, ya podría estimar cuánta pintura va a ser necesaria para hacer esa operación, y voy a ver que en este caso tendría que cubrir 180 centímetros de la pared, de la parte superior, y por tanto ya puedo calcular el área que voy a necesitar, la pintura que voy a necesitar para pintar todo este área del techo. Si me da pereza, por decirlo de alguna manera, ver yo cuál es la estimación que necesito de pintura o cuánto es el área, bueno, pues en este caso lo que puedes hacer también es tomar la medida y a la par pedirle que te haga un mapeo completo de la zona para decirte cuánto es el área concreta en metros o centímetros cuadrados. Y de esta forma tú de lo que tienes es una información mucho más precisa de lo que sería una estimación que tú hagas así a ojo, que digas, pues aquí hay más o menos 2 metros de largo, por ejemplo, por decirlo de alguna forma. Bueno, pues en este caso sería bastante más práctico en este sentido y nos permitiría, por ejemplo, hacer presupuestos de una forma mucho más precisa y desde luego muchísimo más rápida. Estos son funciones que, como veis, están muy orientadas a este terreno profesional y a mí personalmente me parece importantísimo que haya un cierto avance en este sentido, y me parece muy especial el que haya una marca que esté integrando esto al final en un teléfono que se usa en entornos donde lo que necesitan son este tipo de aplicaciones. No necesitan en este tipo de entornos, en el terreno de la construcción, un super diseño, tampoco van a necesitar que nos encontremos con un teléfono con la máxima potencia, sino un dispositivo que se limite a hacer bien lo que necesita
necesita hacer. Y en este caso otorgar herramientas que sean interesantes también para toda esa gente que trabaja en el terreno de la construcción. ¿Qué le añadiría yo personalmente a este teléfono? Y hay dos cositas que me parecen interesantes de añadir. Bueno, pues lo primero, este botón de aquí, que es un botón de función SOS, que en realidad yo tampoco le veo mucho sentido, porque cuando tú estás en una obra pues estás con gente cerca o cosas por el estilo. Me podréis decir que no, pero yo cuando veo las obras pues siempre veo mucha gente trabajando al mismo tiempo y en lo mismo, así que creo que tampoco tiene mucho sentido. Pero lo que sí que me gustaría ver en una futura generación de estos CAT S61, que presumiblemente se llamarían CAT S62, sería que este botón lateral nos permitiese utilizarlo como una función walkie-talkie analógico, como los que hemos tenido toda la vida, y que de esta forma la comunicación entre los operarios de la obra con sus capataces y demás pues sea muchísimo más sencilla, y que de esta forma se puedan comunicar más rápidamente a través de un dispositivo como este. ¿Por qué el CAT S61 me parece tan interesante? Bueno, pues porque al final es un dispositivo que trae cosas diferentes, orientadas a un público muy concreto, y que lo que hace, lo hace bien. Lo hemos comparado, todas estas funciones que os he contado, con medidores láser profesionales, con, por ejemplo, herramientas como cámaras térmicas profesionales, y de verdad me parece que el que todos los datos sean tan realistas, sean tan cercanos, y sobre todo que el CAT S61 tenga una precisión maravillosa, supone el que estamos ante un dispositivo muy interesante para todos aquellos que quieren dejar en casa un montón de cacharros que ocupan mucho espacio y suponen mucho peso, y sustituirlo por un dispositivo de 250 gramos, que si bien es cierto no es el mejor el diseño, sí que es verdad que aporta muchísimas cosillas interesantes y sobre todo es muy resistente. Su precio, 750 euros en Amazon, en un enlace que os voy a dejar en la descripción por si queréis echarle un vistacillo. Me diréis, es que es muy caro, es que estamos ante un teléfono carísimo. Bueno, en realidad no lo es tanto, porque si lo pensáis, un medidor láser profesional cuesta en torno a 250 euros y una cámara térmica profesional puede costar en torno a los 150 euros, 200 euros. Así que en este sentido me parece que el precio no es tan elevado por lo que ofrece, y sobre todo, también teniendo en contexto la idea de que eso está orientado a empresas y demás, no me parece desde luego un precio excesivo. Esta ha sido mi prueba, o por lo menos os he contado mis sensaciones con el CAT S61. Desde luego un teléfono que yo en mi día a día no lo llevaría, porque al final no es un teléfono que yo vaya a necesitar, pero que sí que me parece que el nicho de mercado que intenta cubrir lo cubre más que de sobra y no tiene ningún tipo de competencia. Espero que os haya gustado esta review, y nosotros como siempre nos vemos en el próximo review, unboxing, comparativa o lo que llegue primero. ¡Hasta la próxima!